Bien, pues me presento, yo soy Yaor Prajedis Martínez de la Cruz, soy del estado de Guerrero, la variante que vamos a estudiar es del estado de Guerrero. Conozco otras variantes, por ejemplo, la de la Huasteca Potosina, de Veracruz, la de Puebla, del estado de México, que son como que las más representativas. Y bueno, intentaré de manejar algunas variantes como para hacer una comparación, ¿sí? Presentación se dice Teixpantili, ¿sí? El día de hoy vamos a ver dos temáticas. Son muy cortas, pero si hay duda, yo quisiera que ustedes me digan, ¿sabe qué? Necesito que me lo explique un poquito más esta parte, ¿no? Teixpantili, que es presentación. Yo soy Yaor Prajeris Martínez de la Cruz, soy maestro de educación primaria para el medio indígena, ¿sí? Trabajo con niños de primaria, les doy talleres, les presento trabajos a ellos y a mis compañeros. Y también me encanta la poesía, el cuento, que lo van a tener muy presente. Yo les voy en otras sesiones, les voy a ir presentando un cuento y nosotros tenemos que deducir qué mensaje nos da, qué enseñanza más bien nos da, porque esa es la forma de enseñarnos que nos dan nuestros papás y nuestros abuelos. Afortunadamente, yo soy nativo hablante de la lengua náhuatl, a mí me enseñaron muchísimas cosas a través de los cuentos, a través de estos relatos, a través de este huehuetlactoli. Y espero, pues, poderles transmitir este conocimiento que a mí, afortunadamente, como les digo, me lo heredaron. Pero bueno, ese sería mi nombre. Mi tonal es Seocelot, Tazocteotl, Zipactli, Huitzilopochtli. Ese es mi nombre de tradición, Seocelot. Yo creo que algunos de los compañeros que están en el grupo también tienen su nombre de tradición, ¿sí? ¿Qué es el nombre de tradición? Se hace una correlación entre el calendario gregoriano, que es el que manejamos nosotros, que hoy estamos precisamente a 20 de agosto. El día de hoy estamos con la cuenta que yo manejo, Chicknawi y Yecatl, 9 viento, ¿sí? Veintena, como si fuera el mes, Xochimaco, el año, Mahtlaclitochli, 10 conejo, o la trecena, Seocelot, precisamente en esta trecena es mi trecena, de mi tonal, de mi nahual, que es el ocelo. Pues bien, me gustaría escucharlos, me gustaría escuchar su presentación de ustedes. No estamos todos, pero pues los escucho, compañeros. Tlazocamati. ¿Alguien quiere iniciar? Ujú. Buenas tardes, Buenas tardes, hermanito. ¿cómo está, maestro? Saludos a todos. No sé si se ve mi imagen. Sí se ve. Mi nombre es Miguel Ángel de los Santos, ya nos conocemos. Estoy muy contento de estar aquí en la clase y listo para aprender más. Muchísimas gracias, Tlazocamati Miek. Tlazocamati, le agradezco, ¿no? Que lo veríamos en su momento. ¿Alguien más, compañeros, compañeras? Mi nombre es Aarón, tengo 24 años y pues más que nada yo creo que lo que me impulsa a querer aprender náhuatl es la lectura del Códice Florentino de San Fray Bernardino de Sahagún y pues siempre he estado buscando este tipo de sabiduría. Muchísimas gracias, bienvenido, compañero Aarón. ¿Alguien más? Voy yo. Mi nombre es Teresa Moreno y Sí. estoy por primera vez aprendiendo todo, así que no sé nada. Estoy lista para Ujú. aprender. Gracias. Muchísimas gracias, compañera. ¿Alguien más?
Buenas tardes, mi nombre es Nancy y bueno, Ujú. me da mucho gusto estar aquí con el maestro Miguel también y siempre, bueno, lo conocí a través de la clase de Historia y Cultura y creo que voy a aprender mucho de usted. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, sí, bienvenida. ¿Alguien más, compañeras, compañeros que estén aquí? ¿No? Bueno. Ujú. Si no, en el transcurso pues de estos días nos vamos a ir conociendo. Formamos un grupo de WhatsApp en donde yo les estaré compartiendo precisamente todo lo que yo vaya creando, porque les voy a enviar videos de repaso y así puedan ustedes ejercitar. El día de hoy empezamos con la presentación, ¿sí? Aquí tengo mi presentación, por ejemplo, yo soy Nehuanotoca, se dice en el idioma náhuatl, Nehuanotoca. Yo me llamo Yaot Prajedis. Mi nombre tiene una historia. Nehua es el pronombre personal en primera persona. Yo, Nehua. No toca mi siembra, la siembra de mi nombre. Esta es la siembra de mi nombre, esto que estoy diciendo. Claro que el del Yaot Prajedis no es tan de la parte anahuac. El nombre de Yaot me lo puso mi papá. Prajedis, porque querían ponerme Yao o Celor, pero en la iglesia no permitían en aquellos tiempos. Los registros los seguía haciendo la iglesia y decían, no es el nombre de un animal, póngale Pedro, Jesús, Juan, esos son nombres, inclusive póngale Señor Santiago Apóstol, así de esa manera, porque es alguien quien defendió nuestros hermanos. Y bueno, mi papá no quiso, fue a trabajar a otro estado y regresa. Y si en ese lugar que fue a trabajar, era albañil y campesino, y entonces vaya y le dice, conoce a alguien de sus amigos que es arquitecto y lo trataba bien y le dice, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Prajedis. ¿Y Prajedis es nombre católico? Dice, no, no es nombre católico. Ah, así le voy a poner el nombre de mi hijo, por nuestra amistad y porque no es católico el nombre. Es por eso que me pusieron ese nombre, ¿no? Tenemos, yo me llamo Yaor Prajedis. Nehua no toca y Yaor Prajedis. Nehua no toca. Dice Notzonquisca, mi apellido Martínez de la Cruz. Zonquisca se refiere a el tipo de corte de cabello que hacían nuestros abuelos. Algunos se cortaban su pelo, algunos se rapaban totalmente y eso les representaba precisamente, ajá, Nehua Esio, así es, Nehua Esio. Y con eso es lo que representaban cada uno de sus orígenes, de dónde venían. Ni Gualegua vengo, yo soy de Atlamajalcingo del Río, y Tlatilana, el municipio de Tlapa de Comonfort Guerrero. Aquí está su humilde pueblo, cuando gusten, pues aquí estamos. Quema, Tlazocamati. Bien, vengo o soy de Tlamajalcingo del Río, municipio de Tlapa de Comonfort, estos con los colores rojos. Ni cuelita ni momachtis. Me gusta estudiar. Me gusta estudiar. Estudiar el idioma náhuatl. Guantehuatziquen no motoca. ¿Y usted cómo se llama? Es una pregunta. Ya nos acabamos de presentar. Pero el primer producto que vamos a tener en este mes es presentarnos nosotros mismos. Decir, Nehuanotoca, mi edad, el lugar de origen, cuántos años tengo, algunos verbos. Y aquí, por ejemplo, les pongo algunos verbos, a lo mejor ya lo revisaron ustedes, ni coche y dormir. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Ni cuelita, ni cuelita, ni amatlapúas, por ejemplo. Me gusta leer. Ni cuelita ni amatlapúas, me gusta leer. Ni cochis,
Ni cuelita ni cochis, me gusta dormir. Ni cuelita ni mahuiltis, me gusta jugar. Ni cuelita ni mistotis, me gusta bailar o danzar. Para nosotros, desde la cosmovisión, no hay en sí un baile que digamos para divertirse. La danza, hasta en la actualidad, la danza es ceremonial, como la danza del jaguar en Acatlán Guerrero, donde tienen que agarrar a golpes y su frase es una gota de sangre por una gota de lluvia. Es una ofrenda, es algo sagrado, no es un simple baile, es conectarse con la madre tierra. Sí, sí, buenas tardes, hermanita Amalia, sí, bienvenida a la clase. Les decía, ahorita no se preocupen, pues se presentaron en español. Al final de este mes, después de estas 16 horas, ustedes se van a presentar en náhuatl, ¿sí? Y les mandaré algunos ejercicios para que ustedes lo practiquen. Pues bueno, vamos a hablar un poquito el día de hoy de la historia del idioma náhuatl, ¿no? Náhuatl básico. Lo impartirá su servidor, como yo les escribía en esta parte de la promoción del curso, taller. Yo soy facilitador, yo no soy el maestro, yo les voy a dar las herramientas para que juntos aprendamos el náhuatl con filosofía, ¿sí? Pues iniciamos, compañeros, algunos ya conocen esta información. Por ejemplo, el idioma náhuatl, los pueblos de la náhuatl se provienen, ¿no? Nace todo esto lo del idioma náhuatl, precisamente, Sen Anáhuac es el nombre correcto. Hay una madre filosofal, hay un centro filosofal, que es el Sen Anáhuac, que quiere decir los que viven juntos, los pueblos que viven juntos en un lugar alrededor con agua. Está el otro en la parte sur de nuestro bello continente, que está precisamente Tihuantinsuyo. Y tienen una conexión muy fuerte entre estos dos, no son divisiones, estos dos hermandades de nuestros pueblos, ¿sí? Sí. Pero donde queremos enfocarnos un poquito más es aquí, en la parte del Sen Anáhuac, los que están enteramente juntos entre grandes aguas. Este es el Sen Anáhuac. Desde Alaska hasta Nicaragua. La palabra Alaska está en náhuatl, ¿sí? La palabra Alaska es lugar donde está resbaloso, donde está el piso resbaloso. Alaska, que es Alaska, que está aquí. Nicaragua, Nican ni Mocawa, aquí me quedo. De acuerdo a los registros, desde Alaska hasta Nicaragua, es el Sen Anáhuac. Son esos pueblos que representan al Sen Anáhuac. Todos estos pueblos tienen una misma filosofía con su debido idioma, claro que sí, tienen un idioma, pero es lo mismo, pues lo mismo para un maya pedir lluvia, que para los náhuatl nosotros es Tlaloc, y para ellos tienen su propia también deidad, pero le hablan al agua. Inclusive en la cuenta del tiempo, lo tienen en su cuenta del tiempo con los nombres de ellos, hasta ciertas palabras que los tienen en náhuatl. Bien, el Sen Anáhuac, con su antigüedad de 10,000 años, ¿no? De la existencia, una de las 6 civilizaciones más antiguas. ¿Con quiénes podemos compararlo? Con China, India, Egipto, la cultura egipcia, la mesopotámica y la nuestra, ¿sí? Los Tolán, los centros
de estudio, no son pirámides, no son centros ceremoniales, son centros de estudio y de observación. ¿Sí? Estos centros de estudio los podemos comparar actualmente con las universidades en todos los países. En México, pues tenemos a la UNAM, por ejemplo, al Politécnico. En estos lugares llegan personas de diferentes idiomas, lenguas maternas, un ejemplo. Algunos que hablan todavía maya, náhuatl, otomí, mazahua, wixárika, y llegan en este lugar. Inician con su preparación académica en español. En la antigüedad se les llamaba tolán a estos lugares donde cada uno de los grupos de nuestros pueblos, los pueblos de nuestros abuelos, llegaban y estudiaban juntos. Pero el idioma franca, o el idioma, sí, el idioma franca, el idioma que se utilizaba en este centro de estudio, era el náhuatl. ¿Sí? Era el náhuatl. Yo, Tunsabi, yo, Mixteco, yo, Totonacú, voy y estudio, pero tengo que saber hablar náhuatl para aprender y presentar mi conocimiento y compartir con los demás, pero necesito hablar náhuatl. Cuando yo regrese con mi pueblo, ese conocimiento lo comparto con los de mi pueblo, de mi comunidad, pero en mi idioma Totonacú, por ejemplo. Pero yo fui a aprender en náhuatl a estos centros de estudio. Es por ello que vamos a encontrar, la mayoría de nuestros pueblos, creer en el sol, saludar al sol. Les pregunto a ustedes, ¿han saludado al sol? Kena. ¿Qué más? ¿Cuál es? ¿Han saludado al sol? ¿Qué significa el sol? Les dicen que es Tonatiuh. ¿Qué nos enseña el sol? Porque todos los elementos de la naturaleza nos enseñan, son grandes maestros. ¿Qué nos enseña el sol? ¿Sí lo han analizado? Pues es el que nos da la energía y que nos va alumbrando. Claro. Sí, sí es correcto. El renacer. Es el renacer. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más creen que nos enseña el sol? Bienvenido, compañero Ramón. ¿Es luz? Muchas gracias por un saludo. Sí, hermanito, no te preocupes. Bienvenido. Fíjense, ¿cómo es el sol? El sol es un gran maestro. Y es por ello que la gran mayoría de las culturas le brindan esa pleitesía, ese respeto. El sol nos da lo que dice la compañera, efectivamente, luz, calor. Nos enseña a ser perseverantes. Nos enseña que nosotros debemos de ser como el sol. Primero veamos cómo es el sol. Esto nos va a ayudar a entender la filosofía de nuestros pueblos. Fíjense. El aire, el agua, la tierra, la montaña, el cerro, el monte, el sol, la luna, la noche, el río, los árboles, los animales, todos los animalitos nos dan una enseñanza y nos reflejamos nosotros. Por eso hablamos de Tezcatlipoca, del espejo, el espejo que humea, pero necesitamos limpiar ese humo. Bueno, regresando al sol. El sol sale todos los días con esa luz y calor que nos brinda y que brinda a todo ser vivo. El sol no dice, bueno, el maestro Miguel no le voy a dar luz porque el maestro Miguel se fue de México, se fue a otro lado a vivir.
O bueno, el maestro ya no le voy a dar luz ni calor porque pues él es corrupto, él es mentiroso, él roba. A él no le voy a dar esa luz. Nada más les voy a dar luz a los que creo yo que se lo merecen. Él no dice eso, el sol. Él sale y la luz y calor para todos. No distingue. El sol nunca descansa, compañeros. Sale y es consciente de que termina su ciclo en este espacio y va a otro espacio. Él es muy consciente. Ahora, con esto, lo primero que les dije, él no es egoísta, nos enseña que nosotros no debemos de ser egoístas, que nosotros debemos de hacer el bien para todos, como con las frases que decimos, haz el bien sin importar a quién. Así se aprende del sol, a ser perseverante y disciplinado. El sol no dice, hoy es el día del padre, me voy a quedar durmiendo hasta las 3, hasta las 4 de la tarde y pues hoy no voy a hacer nada, voy a prender mi televisor y voy a estar viendo Netflix y el día de hoy me voy a alcoholizar y porque es mi día. Jamás dice eso. Nos enseña a que nosotros seamos perseverantes, que lo que queremos lograr, lo vamos a lograr perseverando, no durmiendo. Da luz y calor, el calor como el cariño, como la responsabilidad. Debemos de aprender del sol, por supuesto, nos enseña mucho. Por eso nuestros abuelos se encargaron de observar mucho el sol. Y por eso es que le tienen un gran respeto y honor al sol. Porque es alguien que nos enseña mucho. Y lo que les acabo de decir es muy poquitito de lo que nos enseña el sol. El sol sabe que hay ciclos, que sale, atardece y no siempre va a estar ahí. Sabe que va a haber una ausencia a veces. Nosotros debemos de saber que en nuestra familia algún día vamos a estar ausentes porque tenemos que ir a Mictlán, tenemos que ir a otro plano. También nosotros sabemos de que se termina un ciclo, que no somos eternos. Él nos enseña de que debemos de vivir a cada minuto, cada segundo, porque no se repite, hermanitos. Esto no se repite. Tal vez hoy pues viví feliz, hoy me enojé con todos, pero y como con las reflexiones que nos han dado, igual y hoy me muero en esta primera muerte, que es el sueño, llegando a las 10, a las 11, yo me acuesto a dormir, literal me muero, no estoy seguro si voy a despertar al día siguiente. Entonces hay que disfrutar esos ciclos, hay que disfrutar de que termine el día, llega la noche, que no es nada, es eterno, que los problemas no son eternos en nuestra vida, que la felicidad tampoco es eterno, ¿no? Entonces, y eso es lo poquitito que nos enseña el sol. Entonces nuestros abuelos aprendieron a observar el sol y lo que ahorita les acabo de decir, les estoy hablando en español, pero en aquellos tiempos, pues lo decían en náhuatl y todos comprendíamos. Y esta enseñanza, cada uno ya llevaba a su pueblo y les comunicaba y así aprendían. Por eso es que convivían como pueblos hermanos. No quizá tenían sus diferencias como todo, ¿no? Tenemos precisamente a Quetzalcóatl. Claro que ahorita vas a un pueblo, ¿qué es Quetzalcóatl? No, pues no sabemos. ¿Por qué? Por la misma culturación de los europeos que nos obligaron a olvidar algo de nuestra historia, pero aún sigue presente. Aquí en su pueblo, Majalcingo del Río, hay muchas cosas que aún seguimos practicando,
¿Cómo? Porque así nos los enseñaron. Quizá no sabemos mucho, pero así nos enseñaron. Y ahora lo que estoy haciendo es eso que me enseñaron mis abuelos, lo que nos enseñan nuestros abuelos en la actualidad, conectarlo con lo que está escrito en los Amosh, en los códices, y fundirlo y decir, seguimos vivos. Bien. Quetzalcóatl representa precisamente la parte material y la parte espiritual. La serpiente es la parte material, tierra, terrenal, pero espiritual es lo que no podemos ver, ¿no? Y también precisamente Quetzalcóatl representa la materia. Son cosas básicas. Quetzalcóatl es un grado que donde podemos llegar nosotros. Pleno 2022, les puedo hablar de dos cofradías. Está el de Huehuecoyotl, Huehuetecolotl, aquí en mi pueblo. Y en la región hay esas cofradías. El de Huehuecoyotl no entra nadie más que los que son elegidos por ellos mismos. En Huehuetecolotl sí puedes entrar, pero tienes que ganarte ese lugar. Y hay mucho conocimiento de esto. ¿No se les comparte a todos? Porque no todos lo entenderán. Nuestros abuelos trabajaron en este estudio, en este toltecayotl, en este conocimiento, la medicina, la astronomía, la gastronomía, las matemáticas, pero todo junto, integral. Como ahora en la actualidad la Secretaría de Educación Pública habla de enseñanza de educación integral. Que si yo estoy viendo matemáticas, esa misma matemática los puedo ver en historia, los puedo ver en geografía, los puedo ver en medicina, unirlo todo. Lo que el mundo occidental nos lo dividió. Estos son matemáticas, esto es medicina. Y no se relaciona, mentira, está todo interrelacionado. La historia nos dice, en los libros de texto, yo soy maestro de educación primaria y por eso es que con seguridad yo se los digo, en México, nos dice que los pueblos originarios, los aztecas, Tenochtitlan, se fundó en el año de 1325. Por eso es que los pueblos de la náhuatl no son tan antiguos, no saben nada, por eso es que son ignorantes, por eso es que sacrificaban, por eso es que eran caníbales, por eso es que eran malvados, porque se parecía más a los animales, porque son pocos años a la destrucción en 1521. Entonces dice, 196 años vivieron estos aztecas. Entonces eran bárbaros, no lograron civilizarse. Una gran mentira. Antes de que llegaran a lo que llamaron Tenochtitlan, al Valle de México, el grupo de la peregrinación que llegaron, vinieron de la parte norte, ya vivían pueblos muy avanzados. Ellos llegaron. Tuvieron que ganarse el lugar, sí, pero ellos ya existían los olmecas, los toltecas, teotihuacanos, si es que le queremos llamar de esa manera. Entonces, no es tan reciente nuestra cultura, ¿sí? Bien, eso ¿por qué les comento? Porque precisamente a veces tenemos ese conocimiento que decimos, es que no, es muy reciente, el idioma náhuatl no es tan antiguo, por eso es que no tiene sabiduría, no tiene filosofía, ¿no? Les acabo de dar un ejemplo del sol y les puedo dar el ejemplo del agua, yo lo convertí en una poesía, con el agua como maestro, como maestra principalmente, que es Chalchihuitlico, de los ríos y los lagos está Chalchihuitlico. Bueno, avanzamos. El legado, bueno, es un legado de conocimiento que se nos ha ido dando. Que nos lo presentan de esta manera, como ahorita les presento. Sí, así nos lo presentan. Dice el legado y conocimiento de las culturas ancestrales en el Anáhuac, los olmecas, teotihuacanos y toltecas. Hagan de cuenta que los teotihuacanos como si fuera una sola cultura, como ahora los náhuatl. Y no es así. Teotihuacán era un centro en donde convivían más de 7 culturas y en armonía.
no en constante guerra, como lo muestra la historia occidental. No, siempre vivían en armonía. ¿Había diferencias? Claro que sí, pero se trataba de sobrellevar, ¿no? Por ejemplo, los toltecas, ¿sí? Hay un gran conocimiento de ellos, que sigue vivo, y se los aseguro que sigue vivo. El idioma náhuatl. Náhuatl de nahuati, sonido, se oye, o sea, el sonido que hace el náhuatl es similar al agua. Nahuati kenal. Se escucha como el agua, como el murmullo del agua. También se dice que la lengua náhuatl, el idioma náhuatl, es la palabra poética. ¿Sí? A mí me preguntaban en una entrevista, ¿y usted se cree poeta náhuatl? Digo, no, yo no soy poeta náhuatl. Entonces, ¿cómo es que lo acaban de presentar que usted es poeta náhuatl? No, yo no soy poeta náhuatl. Los verdaderos poetas son los rezanderos, son los que presentan la ofrenda, porque esos sí hablan con reverencia a nuestras deidades. Y existen esas deidades, ¿sí? No se ven, pero existen, están ahí. Entonces, esta palabra, la lengua náhuatl, es esa palabra suave que agrada al oído, como ese murmullo del agua. Y aquí tenemos pues precisamente el icono que representa de la palabra náhuatl, es la palabra florida. Avanzamos. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, algo que compartir, los escucho. ¿No? Bueno, sí, porque me preocupa, llevo 35 minutos hablando. Digo, a lo mejor quieren compartirlo algo con todos nosotros o alguna duda en específica, y si es que no hubiera, avanzo. ¿Sí? Bueno. Entonces, les decía yo, el toltecayo, los toltecas, pues con ellos convivió precisamente Quetzalcóatl, enseñándoles muchísimas artes, enseñándoles la sabiduría, que de una u otra forma, sí, de acuerdo, compañera Amalia, entendemos. Es el que les enseñó precisamente a desarrollar todas estas artes, todas estas disciplinas, el conocimiento, ¿sí? Esto lo retomé del maestro Guillermo Marín, que lo vi muy interesante, que nuestros abuelos estaban muy avanzados con respecto a la alimentación, a la salud, a la educación, ¿no? Y a la organización, cómo funcionaban de manera armónica, ¿sí? Siempre retomando la parte comunitaria, siempre retomando la parte humana, ¿sí? Y podemos hacer una analogía de manera rápida. En el mundo actual, en el sistema político y socioeconómico actual, tiene un enfoque individualista y muy déspota, le llamo yo. ¿Por qué? El mundo capitalista dice, si yo obtengo un recurso económico, se basa en el dinero, aunque yo afecte a los demás, no importa, primero acumulo mis millones y billones de dinero, sin importar a hacerle daño a la madre naturaleza y a mis hermanos. A mí me vale. Aunque todo ese dineral no lo pueda gastar yo en toda mi vida. Y ese es un poco de la visión que tiene el mundo occidental. Vamos ahora con el de nuestros hermanos de los pueblos. Y aún se sigue practicando. Dice, no, debe de ser de manera comunitaria. Yo no puedo hacerle daño a nuestra madre tierra, a deforestarlo totalmente, ni a matar animales por matar, porque si mato es porque necesito el alimento, pero por deporte.
no lo voy a hacer porque eso hay que respetarlo. Había y hay todavía aquí en la región de la montaña, hay compañías extranjeras canadienses donde se les está pidiendo a los pueblos, le llamamos nosotros comisariados de bienes comunales, un grupo de los del pueblo que cuidan el territorio, y les están pidiendo que les den permiso a explorar la tierra porque ahí tienen metales como la plata, el oro, pero el pueblo no les deja, les dicen, no, es que eso no deben de hacerlo, pero es que les vamos a arreglar su iglesia, les vamos a dar calles, y usted como comisariado le vamos a dar un dinero. Ándale, aprovechen, es una buena oferta. Pero sabemos que si empiezan a destruir estos cerros, se va a secar el agua, se van a exterminar ciertas especies, van a contaminar nuestro medio ambiente y al ratito ellos se van y nosotros nos quedamos y los que vamos a sufrir somos nosotros. Y por eso es que se maneja todavía estos sistemas de cargos de ir ocupando estos puestos. Hay un comisario, pero detrás de los comisarios están los señores principales o los huehuetlacame, los señores ancianos, quien van ayudando. Y se sigue practicando la comunalidad del trabajo comunitario, ¿sí? Algo importante también que nosotros podemos encontrar, les decía yo, los tolán eran esos centros donde se reunían los tamatini, los que estudiaban este conocimiento, compartían el conocimiento y lo regresaban a sus comunidades, a sus pueblos, ¿no? Y hablaban de medicina, hablaban de filosofía, hablaban de astronomía y lo tenemos bien claro ahorita con la cuenta del tiempo. Y fíjense que hay una cuenta del tiempo para los que ya saben su tonal. A mí me ha sucedido cuando yo les leo su tonal, como varios de los compañeros no los conozco, es como ahorita en esta clase les digo, oigan, el tonal es así, 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 de esta manera. Y me dicen, ¿qué necesita usted para que lea mi tonal? Ah, pues tu fecha de nacimiento y tu hora de nacimiento. Nada más. Y tu nombre completo, claro. ¿Por qué tu nombre completo? Porque tu nombre completo yo lo voy a llevar al río, lo voy a llevar al Tepeyoloche, al monte, a presentarlo. Mira, aquí está ya Orfrageles Martínez de la Cruz, quiere su tonal. Ayúdeme, denme la sabiduría para que a través de mí salgan esas palabras que yo pueda transmitirle su espejo, que es. Y les empiezo a describir lo que son ellos, las cualidades con las que cuenta. Dice, oiga, uno de ellos me decía, oiga, pero usted en la otra vida me conocía, ¿verdad? Tal vez nos conocimos. Yo digo, no lo sé, tal vez. ¿Usted cree en eso? Le digo, pues tal vez. Dice, sí, es que todo lo que usted me acaba de decir es lo que soy. Eso es lo que soy. Y, caramba. Entonces, y ese conocimiento lo tenían nuestros abuelos. Eso lo utilizaban cuando nacía un bebé recién nacido. Un bebé. Le dan la fecha, la hora de nacimiento y su nombre. Inclusive su nombre de ahí salía, ahorita lo vamos a ver, desde la cuenta del tiempo. Tú eres Seocelor, Seacat, ¿no? Setecpat. De ahí que le decían, este niño tiene estas cualidades, puede ser este y este y este, se puede dedicar a este oficio, a este arte, y los papás son los que lo iban guiando. La medicina, inclusive ya trabajaban esta parte de la telepatía, ya trabajaban la programación neurolingüística nuestros abuelos. No es por presumirles, pero fue mucho tiempo que ellos estudiaron y lo lograron, ¿sí? Ellos querían una sociedad justa, una sociedad donde nosotros podamos convivir como hermanos realmente, ¿no? Se le daba el título de Quetzalcóatl a la persona que logra ese nivel de conciencia en la parte espiritual y en la parte material. ¿Cómo?
Yo soy consciente que soy efímero en este plano existencial. Lo que me dan lo empiezo a compartir, ya sea en dinero, ya sea en palabra, ya sea en material, ya sea de forma espiritual. Lo comparto con los demás y así como lo multiplico, se me multiplican a mí los beneficios. Y si esto se los digo porque yo ya lo he comprobado. Cuando me inicié como Tonalpú, que de contar el tiempo, mi mentalidad traía la mentalidad occidental. Al leer el tonal les voy a cobrar de 1,000 pesos cada uno, de 2,000. Y si leo en una semana 4 o 5 personas, le leo su tonal, bueno, pues calculo unos 20, unos 30,000 pesos. Y con ese dinero voy a hacer esto. Era mi mentalidad. Pero cuando empecé a adentrarme en este conocimiento con los abuelos y leyendo, me di cuenta que no es así. No es así. Es una gran satisfacción ayudarle a alguien o ayudar a través de alguien. Se te llega multiplicado. Y esa es la filosofía de nuestros abuelos. Ellos hablaban precisamente de un desarrollo espiritual para que llegues a ser Quetzalcóatl, llegues a ser una persona integral. El desarrollo espiritual, el desarrollo cognitivo, debes de tener ese conocimiento, ¿no? Pero también el trabajo espiritual, el desarrollo intuitivo. ¿Sí? El desarrollo intuitivo es algo que uno no lo puede ver, pero lo puede sentir. ¿Sí? Inclusive hasta existe un rumbo, le llamamos nosotros Cihuatlampa, el lugar de las mujeres. Las mujeres son muy intuitivas. Como cuando decimos que tiene un sexto sentido, que no la puedes engañar porque empieza a intuir que la estás engañando. No la puedes mentir. El desarrollo material, el desarrollo físico. En estos 4 planos debemos de trabajar nosotros también. ¿Por qué? Porque llevamos la sangre anahuaca. Dice un compañero, no, pues es que yo vivo, por ejemplo, en Chicago. Sí, pues que no te estoy explicando que desde Alaska hasta Nicaragua es Senganagua. ¿Sí? Entonces, en estos 4 ámbitos en el cual nosotros debemos de trabajar como anahuacas. ¿Sí? Porque no es tan solo decir, sí, soy anahuaca, yo soy de México, soy de Guatemala, soy de Nicaragua, soy de El Salvador, y sí, soy un anahuac. Sí, sentirse orgulloso también, ¿por qué no? Pero ¿por qué no lo vivimos? ¿Y cómo lo puedo vivir? Lo que yo les decía, aprendo del sol, llego, no sin tonatiu, mi gran padre tonatiu. Te agradezco porque el día de hoy me das vida. Porque el día de hoy respiro. Es el agradecimiento al vivir. Y cuando nosotros vivimos en ese modo, en esa espiritualidad, a veces ya no nos importa que mi ropa de marca, que mi carro nuevo. No, porque eso es efímero. Lo que realmente llevas cuando te vas de este mundo, lo único que llevas son los momentos que viviste con las personas que quieres. Sí, el dinero es importante, por supuesto. Nos ayuda a obtener cosas para ayudar a los demás, claro. Pero no lo es todo. Es una parte. Por eso les digo que esa energía es parte de la vida. Pero no lo es todo. Para mí lo es todo es vivir en la espiritualidad. Teniendo el dinero puedo ayudar a los demás. Si no lo tengo, aunque quisiera yo ayudarle, ¿no? Bueno. Pero en realidad es otra. El Quetzalcóatl nos está hablando de una figura filosófica, de una aspiración humana de encontrar el equilibrio, la armonía a través del uso correcto en la medida. Hoy le llamamos física cuántica. No, esa no es. La física cuántica que es acaba. Eso es lo que necesitamos. Quetzalcóatl es la armonía, es el equilibrio que nosotros podamos
vivir en esa armonía. ¿Sí? Bueno, seguimos. Ya casi acabamos con esto de la filosofía. De ahí empezamos con la gramática. Tenemos, por ejemplo, aquí la Tenochtitlan, que es mucho más reciente, les decía yo, ¿no? Es mucho más reciente donde se fundó esta cultura, la llegada de la peregrinación de los chichimecas mexicas, que vinieron en diferentes peregrinaciones y originó algunos asentamientos. Digo algunos, no todos, porque ya había gente tan civilizada, tan bien organizada para el trabajo que ellos realizaban, ¿no? Pues bien, y bueno, tenemos, además de las antiguas crónicas, de que Tlacaele, Tlafamó por enaltecer, y fíjense, los mexicas que llegaron a Tenochtitlan, ellos borraron su historia, reescribieron su historia. ¿Cómo lo reescribieron? Pues modificando. Ellos inclusive fueron a estudiar con el Toltecayo. Pero este señor Tlacaeletl es el que reformó todo y diciendo que ellos vienen de una divinidad y es como todo. Es como ahorita en los que a la actualidad los países, no, tal partido, nosotros somos los mejores y tenemos que afamar nuestra historia, nuestro partido. Y ahí hicieron lo mismo. Sin embargo, el náhuatl ya existía, la lengua náhuatl es muy antigua. No es reciente con los mexicas, que ellos lo retomaron. Sí, lo abanderaron, claro que sí. Gracias al náhuatl conocemos muchas cosas, por supuesto que sí. Pero ellos no fueron los que, como decimos, no fueron los que inventaron la rueda. Ya existía el náhuatl. Ya existe toda esa filosofía, ese conocimiento. Ellos lo reformaron. Pues sí. Por ejemplo, Tlaloc, para el mundo occidental, dicen Tlaloc, que es bueno, Tlaloc es el dios de la lluvia, pero nuestros ancestros no manejaban como dioses, lo manejaban como energías. Tlaloc quiere decir el licor que cae del cielo. Tlal es tierra, Oc de Octli, que es el pulque, es el licor sagrado, porque el pulque es un licor sagrado que lo bebían solamente los abuelos y los niños y las madres que daban pecho a sus hijos. Y ahorita les diría por qué. Entonces, el Octli, esta parte del pulque, que es Octli, es el pulque, tiene esa consistencia viscosa como el semen del hombre. Es por eso que dice que es el semen que cae de allá arriba como lluvia y fertiliza la tierra. Al llover, la tierra se humedece y los granos brotan. Es como si el cielo y la tierra hicieran el amor para que puedan nacer las plantas y puedan alimentarse los demás animalitos, los demás seres, inclusive hasta los seres humanos, recolectar verduras, hortalizas. Ese es el proceso, ese es lo que veían nuestros abuelos. No es que fuera el dios de la lluvia. Entonces, claro, que es el licor que bebe la tierra. Bueno, ahora, lo que yo les decía, el licor, por ejemplo, el Octli, ¿por qué lo consideraban sagrado? Porque es riquísimo en calcio. Y los niños que estaban creciendo les daban una cierta medida del Octli. Se utilizaba también solamente en ciertas ceremonias, se les daba a los abuelos, porque ellos a su edad ya se están descalcificando. Pero después, pues claro, se empezó a abusar de esta bebida, pues ya no se le dio en la época de la llegada de los europeos, pues ya no se llevaba esa sacralidad, ¿no? Bueno, la escritura del idioma náhuatl, ¿sí? Sabemos que nuestra escritura es ideográfica, a través de imágenes, es de ese tipo de lectura, de interpretación, ¿sí? Que en la actualidad
pues son muchísimos los estados, son 16 estados que se habla el náhuatl, incluyendo mi estado, el estado de Guerrero, ¿sí? Para la escritura en la actualidad de la lengua náhuatl, las lenguas mexicanas, pertenece el náhuatl a la familia Yuto náhuatl. Son por familias. Y pues a la familia que pertenece el idioma náhuatl es la de Yuto náhuatl. Ahora bien, también decirles a ustedes que el náhuatl ha habido una gran pugna, una gran pelea, le llamo yo. ¿Por qué? Porque algunos dicen, es que mi náhuatl es el mejor, es que el del Valle de México era el de los mexicas, de los meros, que no. Nosotros aquí en Puebla está Cholula y aquí era el centro de la sabiduría. Y todos queremos imponer. Ahorita estamos con la pelea de la W. En vez de la U, la W. Ahorita les voy a presentar los dos tipos de alfabeto, de sistema de escritura, que propone INALI y el que tenemos nosotros en Guerrero. Ahora bien, la lengua náhuatl, aquí les pongo alguna definición, es el sonido del agua, el murmullo del agua, pero este idioma precisamente que agrada al oído. Ha habido muchas peleas. Yo he participado en esta estandarización, que todos escribamos con las mismas grafías. En Atila, Michoacán, tuvimos una concentración y algunos compañeros salimos muy peleados. Digo salimos porque todos queríamos imponer. Y decían que la U, la H, y entonces yo les presenté este icono. ¿Alguien me podría leer esta lectura que tengo aquí? Miren este recuadro. Es un cerro. Y abajo tiene agua y arriba tiene la cabeza de un conejo. Esa era la lectura que lo usaban nuestros abuelos. Abajo está. Aquí miren, está su traducción. Todavía existe ese nombre, el de Tuxpan. Claro que está modificado por los que hablan español. ¿Qué es toch? Este es tochli, conejo. Pan sobre este cerro. Altepetl, cerro que tiene agua. Entonces, Tochpan, el lugar donde abundan conejos. Tuxpan. Y esa es la lectura. Yo les decía a los compañeros que hablábamos náhuatl que nos estábamos peleando, no, es que debe de ser esta grafía, no debe de ser Z, debe de ser S, debe de ser W, no, es que debe de ser U. Exacto, que no usaban letras, como ahora intentamos, pero bueno, por pedagogía, por didáctica, para enseñar la lengua náhuatl, retomamos estas grafías que son grecolatinas, que nos lo trajeron los europeos, ¿sí? Entonces, utilizaban esta escritura ideográfica a través de imagen. Aquí este es del códice Feyerabadi, ¿sí? Y es toda una lectura, nos habla de los rumbos, de los 4 rumbos, nos habla de los días, nos habla que debemos nosotros ser como el Xiuhtecutli que está aquí. Este Xiuhtecutli son los señores de la noche. Xiuhtecutli, ¿dónde lo podemos encontrar? Se traduce Xiuhtecutli como el señor del fuego celeste. Cuando amanece, donde quiera que estén ustedes, cuando viene amaneciendo, la primera luz azul que lo divide entre el día y la noche, ese es el señor Xiuhtecutli. Ese es el señor del fuego celeste. Y está en el centro. Nos enseña que debemos de estar aquí en el centro armonizados. Estar conscientes de que yo si hago esta cosa, esta acción, va a tener una consecuencia. Y debo de estar consciente de que esa consecuencia yo lo decidí. No le voy a echar la culpa a mis alumnos, no le voy a echar la culpa a mis hijos, no le voy a echar la culpa a mi dualidad, a mi esposa. No. Yo lo decidí.
asumo la responsabilidad. Hago esta decisión, lo que nosotros decimos, lo bueno y malo, para nosotros es decisión. Porque es lo que hacemos. Ah, pues es que no logré mis proyectos, la culpa lo tiene mi jefe porque no me dio el recurso económico que necesitaba. No, Xiuhtecuhtli nos enseña a sernos responsables. Si yo decido ciertas acciones, yo sé que voy a tener consecuencias. Lo que ahora le decimos, lo que ahora conocemos como lo bueno y lo malo. No, el Xiuhcoatl es ese rayo, ¿no? Es el Xiuhcoatl. Xiu como serpiente de fuego. Y Xiuhtecuhtli es el señor del fuego celeste. Es el señor azul que encontramos en el cielo. Está dividiendo la noche y el día. Que nosotros debemos estar conscientes que somos duales. ¿Sí? ¿Sabían que nosotros tenemos nuestra esencia femenina y nuestra esencia masculina? Y no es que seamos gays, no. Nosotros tenemos nuestra esencia masculina. Cuando nos portamos muy defensores, muy protectores, nos sale nuestra esencia masculina. Inclusive está en las mujeres. Hay mujeres que son muy protectoras, que dicen, no, a mí no me van a imponer esto, porque yo también valgo, ¿no? Es la esencia femenina. Masculina, perdón. Y la esencia femenina, cuando nosotros como hombres nos empezamos a portar muy cariñosos, muy comprensivos, que es una de las cualidades femeninas. Tenemos. Tenemos nuestro nahual, que es la parte izquierda, la parte derecha, nuestro tonal. El nahual es lo que nos potencializa en la noche, que podemos soñar en la noche y trabajar de noche. Tonal, el del día, lo que hacemos en el día. Hay luz y oscuridad, arriba y abajo, blanco y negro, hombre, mujer. Es la dualidad. ¿Sí? Bueno, pues para seguir avanzando, entonces este es Xiuhtecuhtli y los demás señores de la noche. Ya casi concluimos. Ahora les presento estos dos sistemas de escritura. Permítanme, para que yo lo pueda visualizar. Ajá. Estos dos sistemas de escritura. Uno es el del estado de Guerrero, como pueden ver. Estado de Guerrero. Aquí están las grafías. Y para nosotros los hablantes de la lengua náhuatl, o los que intentamos defender nuestra lengua náhuatl, a capa y espada, queremos imponer lo que creemos en el Estado. Digo, creemos porque yo así era. Antes de que me invitaran los del INALI, los del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, que me dijeran, ¿sabes qué? Tragedia, ya, vente con nosotros. Pero bueno, yo no represento ninguna institución. Vente como escritor independiente. Pero quiero que nos digas si aceptas esta propuesta. Es de INALI, miren compañeros, el color azul, del recuadro color azul. El del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, que institucionalmente son los facultados que tienen esa facultad de proponer qué grafías se pueden utilizar, pero consultando a los pueblos. Guerrero también dice, no, nosotros como Estado de Guerrero vamos a utilizar este sistema de escritura. Este sistema de escritura no. Nosotros no queremos el de INALI. Hay que escriba así ya, porque es el que dijo que sí, pero nosotros no. ¿No? Pero no es así. No es así, compañeros. Yo les decía en esa pelea que teníamos, bueno, es que no, es que la U, la W. Señores, si queremos en verdad escribir originalmente como nuestros abuelos, si queremos en verdad regresar a lo nuestro, pues adelante. Esta es nuestra escritura. Esta es nuestra escritura.
Estos se les llaman como iconos de topónimos. Esa es nuestra escritura. Vamos a leerlo. No, pero las letras son grecolatinas, ni siquiera son de nosotros, nos los trajeron los que tanto decimos que nos hicieron daño y otra vez. Hay que ponernos de acuerdo, vamos a hermanarnos, no es necesario pelearnos, ¿no? Pues bien, vamos a hacer una pequeña comparación, compañeros, ¿sí? De estos dos sistemas de escritura, ¿sí? Hay 4 vocales aquí. En el náhuatl no hay 5 vocales, hay 4 vocales. ¿Cuáles son las vocales? Las vocales son los de color rojo en esta parte, yo los remarqué, ¿sí? Aquí está, miren, por ejemplo, la grafía A suena así, A, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a la imagen de un armadillo. Y una de las ventajas de la lengua náhuatl es que tal como se escribe, así se lee el nombre. O sea, no lleva ningún tono bajo, ningún tono alto. Así como está, así se escribe. Por ejemplo, este animalito que tenemos aquí, el ayotochi, ¿no? Ayotochi, pues es armadillo. A. La vocal A, E, I y la vocal O. Son 4 vocales nada más. U se retoma como semiconsonante, o sea, a veces funciona como consonante y a veces funciona como vocal, pero generalmente se utiliza como consonante, la U. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, de esa manera funciona nuestro idioma. Son 4 vocales. Tenemos dígrafos. ¿Qué es un dígrafo? Son dos grafías, pero tienen un solo sonido, como los que están en color verde, que es la cha, la sha de chito. Este es cha. Tenemos el de cua, su sonido, este es cua. Tenemos el de, este es el dígrafo que se nos dificulta mucho. El TL. Su sonido se hace, es pegando la lengua, nuestra lengua al paladar hacia arriba y sacando el aire aquí a los lados. Y se pronuncia el TL, es el náhuatl, náhuatl, at, ¿sí? Pegamos la lengua hacia el paladar y sacamos el aire a los lados. At, náhuatl, tlacotl, tochtli. ¿Ah? Ese es el sonido. Este sonido, el TL, es el que nos ha costado mucho. Para los que no han tenido contacto con la lengua náhuatl, por ejemplo, la palabra Popocatépetl, y pronuncian de esta manera, Popocatépetl, como que hacen ese sonido nasal con la N, el de y no existe ninguna grafía N aquí en el náhuatl que tenga con TL, es Tlaxcali, Tlaxcali. Sacamos el aire a los lados para pronunciar el TL. Y el siguiente dígrafo, que también son 4 dígrafos, el TS. Su sonido del TS es el, como cuando se escapa el aire de una llanta, ¿no? El de, por ejemplo, Zicatl, Zicatl, Sinacatl, Zapotl, ¿no? Esa es esa parte. Y el TL de Tlaxcali. La gran mayoría de las palabras en la lengua náhuatl vamos a encontrarlos con el TL al final. Tlacotl,
metlatl, petlatl, xitomatl, tomatl, y un sinfín de palabras que terminan con TL, que en su momento veríamos cuál es la función del TL también. Tenemos los consonantes que serían la Y de yelot, ¿no? Kahli, kolot, acá, la L de la matzin, el nombre de la planta de maíz que es mihli, nanacat, polan, sayolin, tochli, huesholot, la U como consonante, shonacat como cebolla, yet, frijol. Estas son las grafías que vamos a estar utilizando. Son 19 para escribir la lengua náhuatl. Ahora, esto les puse aquí para hacer una comparación, ¿sí? Lo que cambia es la grafía J por la grafía H, que su sonido es la aspiración esta de... ¿Sí? La J. La K, pues no pasa nada. Aquí, KU, que su sonido es QA. Aquí es KW. Llevamos dos diferencias. KU. La grafía L de aquí nos muestra como Axolotl, ¿no? La letra L. Nada más. La M, no hay problema. La N, la O, la P, la S, la T, la TL, TS. Donde cambia es la U por la W. Son 3 grafías. Dos que son consonantes y uno que es dígrafo. Estas 3 son los que nos está retrasando muchísimo para la estandarización. Ya debió de estar desde hace un año, pero hay otros grupos de náhuatl que son muy radicales, dicen, no, nosotros no nos interesa lo que dice INALE, nos interesa lo que nosotros escribimos, ¿no? Bueno, ahora, hay una palabra muy, muy bonita que yo quisiera compartirle, el de nánacal. Si se dan cuenta, se replica 2 veces nánacal. Nácal es carne. Entonces, literal, su traducción de nánacal es doble carne. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos que es doble carne, nánacal? Bueno, precisamente porque esta plantita, esta comida, este alimento, tiene lo doble de nutrientes que la misma carne. Por eso es nánacal. Bien, entonces, la X también es una de las grafías que a veces nos cuesta pronunciarlo, que es como el SH del inglés, que es el sh, ¿sí? Porque luego no decimos xochitl, decimos xochitl. Y no es como un S, es con el X se suena como es el de xochitl. Xochimilco. A veces decimos Xochimilco. Y no es así. Es Xochimilco. Nejua no toca. Yo me llamo. No, algo que debemos de aprenderlo. Yo me llamo. Nejua no toca y digo mi nombre, ¿no? Por ejemplo, para la siguiente clase, tendríamos que empezar ya con ese. Nejua no toca. Yo me llamo. Por eso aquí en la palabra, cuando se replican 2 sílabas, nos habla de que es doble. Como cuando decimos tatatzin. Tatatzin quiere decir el abuelo, mi abuelo. ¿Qué es doble papá? Es papá de mi papá, pero también es mi papá. O es papá de mi mamá, pero también es mi papá. Por ese respeto, por eso es tatatzin. Uniendo con eso el de náhuatl, ¿no? El de doble carne. Tonalpuali 20 días. Vamos a ver los números, hermanitos. Los números
nuestro sistema de numeración es vigesimal. En el grupo de cultura e historia, pues terminamos esta sesión que pasó del miércoles, los 20 números. Nuestra cuenta es vigesimal. La cuenta del tiempo es vigesimal, es de 20. Son 20 tonales, 20 días. Porque me preguntaban algunos compañeros, ¿cómo se dice lunes en náhuatl? Porque dice, yo ya investigué en internet y me dice que es lunet. Digo, no, no es así. Nosotros no manejamos por semana. Manejamos nosotros, tampoco manejamos por mes, manejamos por veintenas. Son 20 días, que ahorita en la siguiente presentación se los voy a dar, ¿no? Y bueno, un saludo que yo quisiera que en el grupo lo vayamos practicando. Yo se los voy a ir compartiendo. Panolti. La palabra panolti es como decir, hola, panolti. Panolti, por ejemplo, Ale, panolti, Ale. Hola, Ale. ¿No? O el de piali. También es la otra variante de la huasteca veracruzana, potosina, me parece también. O la huasteca hidalguense. Piali, es como decir, hola, ¿no? Entonces, son estas palabritas que necesitamos ir implementando en nuestro vocabulario. Cuando aprendemos un idioma, lo primero es que necesitamos practicar, ¿no? Necesitamos tenerlo en constante práctica para que podamos aplicarlo y usar. Hasta aquí, compañeros. ¿Alguna duda que tengan ustedes? ¿Algo que nos quieran compartir de esta temática? Es la introducción, la historia de nuestro náhuatl, porque a veces no sabemos la historia de nuestro idioma náhuatl. Decimos que es que los mexicas son los que no, es mucho más antiguo, más de 10,000 años que fue desarrollado. Además de que fue el idioma, lengua franca de los anahuacas. ¿Quieres aprender filosofía, medicina, astronomía? Vete al Tolán, pero aprende náhuatl, aunque tú seas maya. Aprende. Sí, hermanito. Adelante. Ok, maestro Yao. Una pregunta, creo me perdí esa. Nehua Totoca, yo me llamo. Abajo pusiste Nehua Totoca. ¿Es lo mismo? ¿Es una variante? Sí. Con la W. ¿Pero es lo mismo? ¿Y cómo se pronuncia? Mismo. Es como si lo pusiera aquí, mire. Nehuanotoca. Es con las variantes. Es con las variantes que le... Para ir un poquito diferenciando también. Puede ser con H o con... A veces lo vamos a encontrar así, miren. Nehuanotoca. Para los niños, maestro, yo le entiendo más así, con J, porque la J en el español suena como, ¿no? La aspiración. Les digo, no, pero la letra H también suena como la aspiración. No, maestro, queremos que sea con J porque se nos hace más fácil. Adelante, Nehuanotoca, mi nombre. Yo, ahí literal dice, yo mi nombre, o yo mi siembra de mi nombre. Toca es sembrar. Y ahorita les voy a decir por qué es sembrar. Porque tiene mucho significado sembrar para nosotros. ¿Sí? Muy bien, hermanito Miguel. ¿Alguien más? ¿No? Esto ahorita lo vamos a volver a retomar la presentación en la siguiente. Bueno, yo tengo otra. Sí. Tengo mucho problema yo en mi pronunciación. Como toltecayo, ¿cómo se pronuncia al final? ¿Es lo mismo la lengua arriba del paladar y como soplando? ¿Puedes repetirlo? Sería toltecayo. 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 Ajá. Tlaxcali. Tlaxcali. Ajá, es la X Tlaxcali. suena con Tlaxcali. La primera palabra, por ejemplo, es ayotochin.
Ayotochin. Y lo describe, se parece como una calabaza, tiene una calabaza en su cuerpo, el ayotochin. Ayotli es calabaza. Ayotochin. Es como animalito que tiene la calabaza en su cuerpo. Ayotochin. Chivo, chito. Chivo, chito. Yelot o elot, algunos le dicen elot, para nosotros es yelot, es elote. De hecho, la palabra yelot es náhuatl. Lo retoman del español de náhuatl, lo pasan al español como elote, al igual que xitomatl, jitomate, al igual que metlatl, metate. Como no lo pueden pronunciar el TL, lo que deciden es convertirlo en T. Yelot, elote, xitomatl, jitomate, metlatl, metate, petlatl, petate, ¿no? Es que se va adaptando también de la funcionalidad y de las grafías que existen en el idioma, ¿sí? Tenemos el ihuitl. Ihuitl es la pluma. Kahli, casa. Colot. Colot. Sale el aire a los lados, ¿no? Laterales. Colot. Guanaca. Gallina. Guanaca. La matzin. La matzin. También esta partícula del sin lo vamos a estudiar. Es una partícula, es un sufijo que se refiere al honorable, como cuando les digo, no ignitzin, mi honorable hermano. Y no me refiero que seas mi hermano de sangre o consanguíneo, no. Mi hermano porque de esa forma quiero expresarme para que de esa forma a mí me respete. Tú das y así de esa forma recibes, ¿no? Bueno, sería de esa manera. Mihli, milpa, nanacatl, 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 longo, olot, es el olote, olot, polan, plátano, sayolin, mosca, tochli, el conejo, tiene unas cualidades el conejo, tochli, tlaxcali, tlaxcali, ¿sí? Que es la tortilla, zicatl, hormiga, zicatl, huexolotl, que es el guajolote, xonacatl, xonacatl, y aquí es xochitl, xonacatl, y por último yetl, que es el frijol, y aquí en el de Inali es yaotl, ¿no? Yaotl como guerrero, como enemigo. Tiene dos significados, yaotl como guerrero, pero también como enemigo, es el guerrero enemigo. Pero no enemigo de ustedes. Se refiere al enemigo interno que tenemos nosotros. Tenemos nuestro otro ser interior que nos habla y nos platica cuando nosotros estamos solos, ¿no? Ajá. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Si no, para pasar con la siguiente lámina. Ya que estás aquí, a ver si yo te saco de tu trabajo. ¿Cuál es la diferencia o dónde fue que cambió el náhuatl de los pipires del Salvador, que ya no va la L, nomás es náhuatl? ¿Hay una diferencia o han encontrado al estandarizar el lenguaje un formato o ellos siguen independientes? Ellos siguen independientes. Lo que se quiere estandarizar aquí es nada más en México. Inclusive antes de la pandemia, a nosotros que estábamos en este equipo de trabajo de los de Inali, ya nos habían mandado a traer
para que nos tramitáramos nuestro pasaporte y de aquí viajar a El Salvador y estudiar el idioma náhuatl. Se estaba tramitando para que nos dieran licencia a los que estábamos como maestros y así poder retomar los del Salvador. Y en Nicaragua también hay un grupo de náhuatl en Nicaragua, ¿sí? Nican ni Mocawa, que quiere decir aquí me quedo. Nicaragua está en náhuatl, es Nican ni Mocawa, Nicaragua. Alaska, Alaska, lugar donde el suelo es resbaloso por lo congelado que está, ¿no? Bueno, sí, compañera Ale, ¿la escuchamos? Profe, y por ejemplo, en todas las variantes que existen de la lengua náhuatl, aquí en Morelos, que se habla en la variante pues de Morelos, pero si es posible mantener una conversación cuando, suponiendo que aprendas, o es mucha la diferencia entre ambas, No hay mucha diferencia, pero sí cabe mencionar que, por ejemplo, el estado de Oaxaca con Michoacán son los dos estados que tienen el náhuatl muy, muy diferente. Por ejemplo, los de Morelos, de Hueyapa, Morelos, en Hueyapa, Morelos, tenemos, por ejemplo, para nosotros es Tlacatl. Tlacatl. La K, esta grafía K. Y ellos no dicen Tlacatl, dicen Tagatl. No utilizan el del TL, el Tla como los del Salvador. Pues Tagatl. No dicen Tlacatl, dicen Tagatl. Algunos, la otra variante de Hidalgo es Tagatl. No utilizan el TL. En definitiva, solamente la T. Y para nosotros es Tlacatl. ¿Totalmente diferente? No, solo algunas palabras. Por eso al inicio yo les decía, les voy a presentar, les voy a enseñar la variante del estado de Guerrero. ¿Sí? Ahora bien, miren, la otra situación, y es lo que es la única diferencia que yo encuentro en hay palabras, por ejemplo, la de quema. Para nosotros, para decir quema es sí, no de la acción de quemar, no, quema. Hay otra variante, dice quena, en vez de la M, en vez de la N es quena. Quena. Y es para decir sí. ¿Sí, compañeros? Entonces, esa es la única diferencia. ¿Va a haber más? Claro que sí, pero con la práctica podemos ir mejorando. En estos tiempos yo he tenido contacto con los compañeros, precisamente lo que dice el compañero Miguel, con los compañeros de aquí de El Salvador. Una vez nos pusimos a platicar a través de esta plataforma Zoom. Dice, vamos a comprobar. Quiero que me hable usted totalmente en náhuatl y yo le hablo totalmente el náhuatl, cada quien con su variante. Empezamos a hablar de una temática de la enseñanza y cómo está la situación política educativa en su país, El Salvador. Igual yo se lo presenté y puedo decir que un 75% le entendí, le comprendí. Y un 25% hay ciertas expresiones que no. Pero con los estados de México, que yo he conversado con los compañeros de los 16 estados, pues sí nos entendemos, ¿no? Dice el compañero Miguel Ángel, ¿puede escribirlo, por favor? ¿Cuál sería, compañero? El de... La de Alaska y Nicaragua. Por supuesto. Sí, permíteme.
lo escribo aquí. Alachka. Alachka. Que es Alaska. Ajá. Es este país que está en el norte donde pues hay mucho, bueno, ya ni tanto, ¿no? Que está todo congelado. Nikan, que quiere decir aquí. Aquí. Permíteme. Nikan, ni Mokawa. Me quedo. Ajá. Entonces, Nikan ni Mokawa es Nicaragua. Nicaragua. Nikan ni Mokawa. Nikan ni Mokawa. Nikan ni Mokawa, aquí me quedo. Y por eso se dice que hasta Nicaragua, hasta el Senganagua. Por eso es que Michigan, ¿no? Lugar donde hay peces. Seattle, en Estados Unidos, uno agua, ¿no? Y así, muchísimos nombres que están en el idioma náhuatl. ¿Sí? Entonces, esos son algunas como pruebas, como testimonios que el náhuatl está presente. Que el náhuatl no es tan solo de México, sino que traspasa fronteras. ¿Sí? Bueno. Bueno, si no, ya no habrá ninguna otra duda o algo que quieran comentar, compañeros. No. ¿No? Perfecto. Emma. ¿Cuál? Pues vamos a presentarles el siguiente. Bien. Bien, nos dice aquí lo de la presentación que les decía yo, que este sería como en la siguiente temática. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos, muchos lo conocemos precisamente como el calendario azteca, ¿verdad? Así se nos ha enseñado. Este es un calendario, ¿sí? Pero mucho se ha hablado de las calendas. Calendas son lunas. Y aquí no habla de lunas. Tal vez un poquitito, pero no totalmente de lunas. Lo que les platicaba, miren, aquí están los 20 días que conforman la veintena. Aquí en el centro tenemos nosotros precisamente los 4 soles, los 4 intentos de hacer el ser humano. Es que esto les voy a compartir un PDF, también un escrito del abuelo Chicome Mazatl, que ya falleció muy recientemente. Tenemos un pequeño artículo que él hizo precisamente, que incluye esta filosofía de nuestros abuelos. ¿Sí? Aquí están los 20 días. Aquí están los 4 rumbos. Aquí está la historia precisamente del águila devorando a la serpiente. ¿Sí? Este pico que ven ustedes es el pico del águila. Esta águila es el que está aquí. Y la cara que vemos acá al centro es precisamente Padre Tierra. Ese Padre Tierra que cuando hace este efecto, se me fue el nombrecito que se pasó muy recientemente en Tenochtitlan, creo que en el mes de junio, que el sol está aquí, justo en dirección de ese lugar, que no ves tu sombra. ¿Cómo se llama? Se me olvidó su nombre, ¿no? Es lo que está representando aquí. Y todos estos son los días, ¿sí? Estos son los días que maneja un Tonalpúquetl. Dice,
no toca. Esta partícula no es precisamente el posesivo que se refiere a mí. Mi, toca, nombre, siembra. Toca es la acción de sembrar, ¿no? Dice, shikaki kwali, escucha bien. Pilsi, motonal, tochli. Tu tonal es tochli, es conejo. Oye bien, príncipe, tu tonal es el conejo. Uf, ¿y quién es el conejo? Las cualidades que tiene un conejito, ese son las cualidades que tiene este niño. Esta, lo que está haciendo aquí la señora con el sabio, el Shamatini, es lo que hacemos ahora con la religión católica, claro, es diferente. El bautizo. De ahí proviene la palabra toca, no toca mi nombre. Nos asignan un nombre, pero no un nombre como yo les decía, Jesús, Pedro, Juan, todo eso, no. Lo retoman de estos signos. Este señor maneja toda esta información, ¿sí? Y dice aquí, Tlazohkamati, te agradezco. Tlamatini, sabio. Esta palabra necesita también que ya lo manejemos nosotros. Tlazohkamati, que quiere decir te agradezco. Pero no es un simple te agradezco. Tlazo, con amor, ka, de kamak, la boca, kamati, lo digo con mi boca. ¿Qué quiere decir Tlazohkamati? Te agradezco lo que siento en mi ser interior que sale a través de mi boca. Y nuestro ser interior, pues lo más hermoso que podemos tener, ¿no? Tlazohkamati. Tlamatini es sabio. Y aquí miren, Nehua ni Tochli. Esta partícula que lo vamos a ver en los pronombres personales, ni se refiere a la primera persona. Yo soy conejo. ¿Sí? Y ahorita les digo que es un conejo. Y aquí está, miren, los 20 signos. Algunos ya sabemos nuestro tonal. Mi tonal es el que está aquí, el mío. Ocelot. Aquí está el del cuaufle, el águila, la flor. Inicia Zipacle, el cocodrilo. Estos son los 20 días. Y están representados también aquí, miren, hermanitos. Permítanme. Están representados aquí todos los tonales. Sí. Permítanme, parece que me mandaron un mensaje aquí. Paso. Ajá. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañera. Sí, es el paso cenital. Uh-huh. Ese es lo que está representando aquí. Este precisamente es nuestro Padre Tierra. Porque la Tierra es dual, es nuestro Padre y nuestra Madre Tierra. ¿Sí? Bien. Entonces, y estos 4 soles son los intentos de que la creación del hombre. Muchas gracias. Bien, Tlazohkamati. Pues bien, no sé, ¿a alguien de ustedes le gustaría que describamos alguno de estos signos? ¿Cuáles son sus cualidades? Que son 20 signos. A lo mejor alguien de ustedes ya se sabe su tonal. ¿Sí? De los que están aquí, pues el compañero, me parece, Aarón, me decía que es Tochli, ¿no? Me imagino que en la lectura de su tonal le habrán dicho, ¿qué es Tochli? ¿En qué le fortalece al Tochli? ¿En qué le ayuda a ser Tochli? Ese es el de no toca, mi siembra. Es sembrar el nombre de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Alguien me quiere que leamos sus cualidades, uno de esos signos que les cause mayor interés? A mí me gustaría. Ajá, ¿cuál sería? Miguel, ¿cuál soy? 10, 11 flor. Ajá. Es el 11 Xochitl. flor. Sí, aquí está, miren, Xochitl. es el Xochitl. Es el signo Xochitl. Ay, fíjense que mis alumnitos donde yo trabajo, les busqué su tonal.
Y el niño que yo le describí su tonal del águila, del mono, y pues todos, no, pues sí, sí, soy yo, decían. Y una niña le digo, tu signo es la flor. Maestro, la flor no, yo quiero también ser, dice, cocodrilo, mínimo que sea venado, dice. Digo, no, no, le digo, te tocó algo mejor que es la flor. A ver, hagan de cuenta que esto se les describe cuando acaban de nacer, les describen a sus papás, porque sus papás son los que le van a ir diciendo, tú eres esto, tú eres flor, tú eres esto. Cuando cumplen los 13 años, nuevamente les leen su tonal, porque ahora sí son más conscientes y porque con ese tonal, ese signo van a enfrentar la vida. Pues bien, una flor, ¿qué es una flor? Es una planta muy aromática. Es una planta que a todos nos agrada. La flor es precisamente alimento, es medicina, es planta de ornato, es perfume. Eso es una flor. Es color. Eso es lo que es una flor, la plantita de una flor. Pero como esas cualidades, ¿cómo están representados como en una persona flor? ¿Cuáles serían las cualidades? Entonces, también es medicina, por supuesto, pero es medicina espiritual, emocional y, ¿por qué no?, física. Y ahorita les explico estos tres ámbitos. La espiritual es una persona que siempre gusta de estar en armonía con ella misma y con los demás. Sabe que existe un ser, un poder superior que le ayuda a vivir en armonía con ella y con los demás. En lo emocional, es medicina emocional porque siempre ayuda a los demás. ¿Cómo? Hay personas que cuando tienen un problema se acercan, nos acercamos a ciertas personas porque saben escucharnos, porque después de escucharnos, saben darnos la palabra, nos dicen, bueno, pues sí, tal vez tienes ese problema, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no intentas hacer estas acciones para resolver tu problema? Y ahí está ella como medicina, como flor. De manera física, son personas muy agradables, que se notan su ausencia y su presencia. ¿A qué voy? Que se nota su presencia y su ausencia. Son personas que presentan un proyecto, dan buenas ideas. Como es flor, agrada a todos y ayuda a todos, ¿no? Hoy liderea, a ver, usted haga esto, usted haga lo otro. Esa es una flor, es una ayuda física. Y también hay personas que no son flor, que son lo contrario de flor, que cuando nosotros estamos en una reunión, en una clase, decimos, uy, ya llegó fulano de tal, ya. Porque sabemos lo que ahora le decimos, nosotros son personas muy tóxicas, todo le molesta. En vez de trabajar en armonía, siempre están peleando con todos. Le está buscando defectos a los demás, ¿no? Y una persona flor es así, es medicina. Agrada a los demás, trabaja en equipo, expira ese perfume personal, pero no como la flor, sino como tiene ese toque muy personal de tratar a las personas, ¿sí? Sabe cómo tratar a las personas porque esta flor o este flor, puede ser hombre también, le gusta que lo traten de esa manera. Por su color, el colorido que tiene la flor, pero no es que la vean así muy colorida, no. Esa persona flor ve de una perspectiva totalmente diferente. Ella ve el mundo colorido. ¿Qué es el mundo colorido? Es muy positivo con las cosas. Puede tener problemas, sí, pero
pues al tener su signo de flor, se le facilita. ¿Por qué? Porque siempre piensa en positivo, en cómo resolver las cosas, no como empeorar las cosas. Y su acompañante es Xochiquetzali. ¿Quién es Xochiquetzali? Hagan de cuenta que es el acompañante, es como mi otro yo interno. Aparte de que yo soy flor, tengo otro ser interno. Flor es lo que tengo, físico, mental. Pero mi acompañante es mi otro ser interno. Xochiquetzali, que es todo lo bello de la naturaleza. Es todo lo relacionado con las artes. La flor es arte. Los que nacen en flor, en el signo flor, se les dice a sus papás o se le dice a esta personita, mira, tú vas a ser muy bueno para la literatura, para la poesía, para las artes plásticas. Está en ti, no está fuera de ti, está en tu ser interior. Busca ese artista, ese escritor, esa escritora, esa danzante que está dentro de ti. Potencialízalo. Haz lo que se haga presente en ti. Tal vez ya lo tienes, pero ahora eres más consciente de que tienes a Xochiquetzal. ¿Sí? Entonces, se les dicen las cualidades que tiene y las potencialidades de la persona, pero también tiene su lado negativo. De decirle, de ser tan agradable, no te vayas a volver muy vanidosa, porque pues sabes quién es, que eres flor. Trata de armonizar. O como comúnmente decimos en México, se te sube toda la cabeza y al ratito sientes que vuelas, ¿no? Es armonizar, es vivir en esa armonía, de decir, sí soy flor, pero no dejar que ese guajolote que tenemos dentro de nosotros se esponje. ¿Y quién es ese guajolote que se esponja? El ego. El ego a veces nos hace sentir superiores a los demás cuando no es así. Somos diferentes. Cada uno de nosotros tiene diferentes cualidades. Tal vez la otra persona es Kahli, que es casa. Algunos dicen, pero mi tonal es muy... No, la casa es muy protectora. La casa, los que tienen casa son muy protectores, protegen a todos. Son hogareños, son personas que valoran a los demás, son los que unen a los demás. Y cada uno de ellos son súper importantes. ¿Sí? Son cualidades. A esto se le llama lo que le acabamos de describir la compañera, que ella es flor. Esas son sus cualidades. Ese es sembrar. Y quiera sea o no, cuando le leamos su tonal a la compañera, lo que estamos haciendo es estamos agarrando esta semillita, es el acto de sembrar. Estamos sembrándole algo aquí en el corazón y en su espíritu, de que quién es, que se busque en su espejo de Tezcatlipoca. Se tiene que buscar. ¿Qué es lo que no le va a permitir el humo que está aquí? ¿Qué es ese humo? Ese humo es lo que nos ha enseñado la sociedad. ¿Sí? La sociedad, ¿qué es? La sociedad es tan cruel a veces que nos dice, la religión sobre todo, tú no vales nada. Lo que vale es el que está allá arriba, Diosito. Tú te vas a ir al infierno, eres un pecador. Y si quieres que se borren tus pecados, tienes que confesarte y dar tu limosna, lo máximo que puedas. Si es posible 10,000, pon los 10,000 y te vas a ir a la gloria. Ese es el humo. El humo es la sociedad que nos ha hecho creer a nosotros que para ser parte de esta sociedad tengo que tener millones en mi cuenta bancaria, tengo que tener 5 o 6 carros, tengo que tener propiedades, tengo que vestirme de cierto modo, es posible ropa italiana, calzado italiano que vale millones, aunque lo que tu ser interior sea, con el perdón de la palabra, sea una porquería.
aunque seas un prepotente, un egoísta. Eso es lo que enseña el sistema capitalista. Y lo que enseñan nuestros abuelos, lo que nos dicen nuestros abuelos, son nuestras cualidades. Nos dice, encuéntrate a ti mismo como ser divino. Nosotros somos seres sagrados, seres especiales, que nacimos para ser felices, no para ser infelices. Pero ¿qué nos dice nuestro espejo? Nos paramos en un espejo al momento de levantarnos, después de descansar. Estás más gordo, estás más feo, estás más viejo, estás quedando calvo, tus canas. Eso no es bueno. Es bueno conocernos a nosotros mismos. El compañero dice que es conejo. Es tosh. El conejo es un animalito muy fértil. El animalito cuando se pone a hacer conejos, hace y hace y hace y hace conejos. No para de hacer. Es muy fértil. Pero no quiere decir que el conejito también así es el compañero, ¿no? Que empieza a hacer hijos, hijos, hijos. No, 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 nada de eso. Se refiere más a la fertilidad mental. Son personas muy fértiles mentalmente. Tienen muchísimo conocimiento porque escarban en la tierra y en la tierra la tierra representa el conocimiento, la sabiduría de nuestros ancestros. Porque en la tierra están nuestros abuelos. Ahí están enterrados. Ahí están los tamatini. Ahí están los ratoani. Ahí está el conocimiento. Para nosotros debemos obtener el conocimiento en libros, en talleres, en estudiar, en leer, en comprender muchas cosas. Por lo tanto, al tener muchas ideas de una temática, de un proyecto, el conejo, ¿qué debe de hacer? Su trabajo es ordenar estas ideas. Hago esto, hago lo otro, hago esto, acción. Y así poder lograr su objetivo. Un conejito es muy perceptivo, ¿no? Percibe los sonidos que los demás no perciben y al escuchar el sonido, huye, le ayuda. Es muy nervioso. Si se han dado cuenta, un conejito está moviendo sus bigotitos, su nariz, está siempre como muy nervioso. Así son estas personas que tienen conejo. Ah, pero yo sé que tengo ese tipo de cualidades. Entonces, voy a tratar de armonizar, de tranquilizarme. Es parte de mí, pero necesito controlarlo. Ven un proyecto, un reto, y si no lo logran al primer intento, corren a su madriguera. Ah, eso hace el conejo, pero yo no voy a hacer eso. No lo logré, lo vuelvo a intentar. Sí, tengo miedo. Claro que tengo miedo. Todos tenemos miedo, pero lo voy a lograr, lo voy a intentar. Es muy perceptivo. Le gusta escuchar. ¿Y a quién no nos gusta escuchar? Creo que a la mayoría no nos gusta mucho escuchar porque alguien, es que te vengo a contar mi problema y mira, me pasa. Estamos, los que son conejos saben escuchar, están escuchando tranquilos, los comprenden. ¿Sí? Bien, un conejo siempre está escudriñando en la tierra, siempre está buscando información, quiere aprender esto, quiere aprender lo otro. Por eso es que tiene muchas ideas, porque conoce, porque lee. Muy fértil espiritualmente. ¿Qué quiere decir fértil espiritualmente? Aprende rápido cómo trabajar la espiritualidad. Esto que les estoy explicando, que es precisamente del nombre, es espiritualidad, es conocerme a mí mismo. Primero necesito conocerme a mí mismo. Como cuando decimos, ¿cómo vas a querer si no sabes ni quererte a ti mismo? Por eso, aplica esto aquí, que debemos de querernos primero a nosotros mismos, ¿no? Esa parte, como conejo. Y hay más, claro que hay más. El conejo está relacionado con la luna, con los cambios de la luna, con la fluidez de la luna. Está relacionado con Mayagüel, la señora del maguey, la señora de la embriaguez. Dice, entonces los conejos que nacen en conejos son muy bebedores, ¿no? Del alcohol. No. La palabra embriagarse, es apasionarse por ciertas temáticas, apasionarse por el estudio, por
las artes, apasionarte por conocer nuestra filosofía. Esto es embriagarse. Son 400 conejos que embriagan a Mayagüel y cada uno de los 400 conejos son diferentes formas de embriagarnos. Embriagarnos por la poesía, por el conocimiento, embriagarnos por el dibujo, por la escritura, un sinfín. Embriagarnos por la vida, de disfrutar la vida plena. Eso es embriagarse. Claro que también lo otro es embriagarse también, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces de esa palabra nace lo que les acabo de decir. ¿Qué es sembrar? Sembrar es eso. Sembrar esas ideas, sembrar ese conocimiento. ¿Quién eres tú? Por eso decimos, Nejua no toca, yo mi siembra, lo que me sembraron. Ese es el acto de sembrar, el acto de decir mi nombre. Nejua no toca, sé o celote. Yo soy, mi siembra de mi nombre, uno o celote. Pero bueno, la gran mayoría de nosotros no conocemos nuestro nombre. Utilizando esta cuenta, pues tenemos que decir, Nejua no toca a Jedis, Nejua no toca a Juan, Nejua no toca a Jesús. ¿Por qué? Pues ese fue como la siembra que nos dieron al momento de registrarnos y de bautizarnos, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta con respecto a esta palabra de no toca? Uh-huh. ¿No? Amo es, ¿no? Bueno, pues parece que no. Esperemos que no. Bien. Para concluir, estos son los pronombres personales que vamos a utilizar, ¿sí? En la siguiente clase, se los voy a compartir esta presentación en el cual vamos a conocer los primeros pronombres personales en singular. Aquí está, miren. Nejua, yo. Tejua, tú. Yehua, él o ella. Uh-huh. Nejua, yehua, perdón, Nejua, Tejua, Yehua. Estos son en singular, ¿sí? Esperemos que se escuche esto. No sé si es el volumen. Vamos a corregir. Sí, sí se escucha un poco. Entonces, tiene el audio para que lo vayan practicando. Nejua no toca y digo mi nombre. Uh-huh. La tarea es que se tienen que aprender ahorita 4 palabras. Son básicas. Nejua no toca, yo me llamo, o yo mi siembra de mi nombre. Tlazoscamati, te agradezco. Quema, la palabra quema es sí. Y la otra tarea precisamente será esto. Que nos aprendamos estos pronombres personales. ¿Sí? Sería 4 tareas. Y la quinta tarea son muy sencillas. Yo quiero que los hagamos de manera práctica. Profe, lo que nos está diciendo que tiene el audio, ¿nos los va a mandar en el PDF? ¿Qué dice? En PowerPoint se los voy a enviar al grupo para que ustedes lo revisen, que sería la temática de la siguiente clase. Sí, maestro. ¿Sí? ¿Sí? Les decía yo, la quinta tarea es que si no lo han hecho, porque recuerden que vamos a estudiar con filosofía, con cosmovisión de nuestros pueblos, cómo aprende, cómo es un náhuatl. Entonces, el día de mañana, o en el transcurso de estos días, cuando vean salir el sol, abran sus brazos y abracen al sol y díganle, Tlazoscamati tonatiu. Así. Tlazoscamati tonatiu.
Tonatiu. Y no le estoy diciendo, te agradezco sol, no. Te agradezco, gran generador de luz y calor. Sí, les decía hace ratito, ¿por qué agradecer el sol? ¿Por qué aprender del sol? Y quiero que me describan qué cualidades se encuentran del sol. Y nosotros, con estas cualidades del sol, ¿cómo podemos aplicarnos nosotros para nuestra vida, sus cualidades? ¿Sí? Eso. Esta es la quinta tarea. Bueno, si hay alguna duda, los escucho. ¿Sí? Compañeros, ¿o todo queda claro? ¿No? La lectura del tonal después será así como personalizada. Sí, sí, hermanito, la lectura del tonal es muy personalizada. ¿Nos va a contactar así como individualmente o vamos a tomar parte del curso, del tiempo del curso en eso? No, sería, bueno, es de la lectura del tonal, también es un curso, cómo vas a aprender a leer tu tonal. Pero, si quieres que yo, tu servidor, que te lea tu tonal, necesito tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y la hora en que naciste. ¿Quieres que la Además, mandemos en el grupo? sería de manera personal, me lo manda a mi número, Ah, perfecto, muchas gracias. ¿sí? Para que yo haga la lectura del tonal y le diga, bueno, de acuerdo a su año, su mes, su día, su hora de nacimiento le corresponde a tal signo, ¿no? A lo mejor Coatl, que es serpiente, Zipacli, que es cocodrilo, Yehyecatl, que es viento o casa. Y a partir de eso, se le hace una descripción cuáles son sus cualidades con ese tonal y cómo los puede aplicar. ¿Sí? Ahora, si usted quiere aprender, porque se puede, de que se puede, se puede. Somos mexicanos y nosotros lo podemos todo, dice un dicho, si no podemos, lo inventamos. ¿No es cierto? Pues puede aprender a leer el tonal, ¿sí? Tenemos un grupo en donde pues estamos estudiando cada domingo, ahorita a ver si me da tiempo, 1 hora y media para practicar cómo leer el tonal y cómo relacionar. Lo que hacemos es relacionar el calendario gregoriano y el calendario de la náhuatl, la cuenta del tiempo de la náhuatl, utilizando este tonal machillo y los signos, hacemos una relación para ver qué le corresponde con el calendario de la náhuatl. ¿Va? Bueno, espero haber resuelto su duda, hermanito. Sí, compañera Teresa, ¿la escuchamos? ¿Nos puede enviar la información para asistir a esa clase, por favor? La del domingo. Claro que sí, por supuesto. Por supuesto que sí. De hecho, tenemos un grupo que estamos iniciando. Apenas les compartí los formatos. Si gustan, les comparto los formatos. Y claro, aquí sí, la disciplina hay que leer, ¿no? Y practicar. Y les decía yo, es fácil, porque buscamos las cualidades del signo, ¿cómo lo puede aplicar en su vida? Es aplicable. Es aplicar. No es tan solo acumular conocimiento, no es práctico. ¿Sí? Sí, con gusto. Profe, bueno, yo por experiencia les comento, el profe a mí ya me ha hecho la lectura del tonal, pero obviamente es una ofrenda. Es algo que el maestro hace, pero que también le toma tiempo. Entonces se tiene que hacer un ritual, no es sencillo, es un ritual, es una ofrenda. Entonces, pues sí no, el maestro no cobra por esto, pero sí se hace pues un donativo, porque al final de cuentas es algo que el maestro va a tomar de su tiempo para hacerlo. Se los comento porque, aunque él lo hace porque lo sabe, ¿no? Pero para quienes tenemos el interés, es como una ofrenda de amor que tú haces, pues para conocer quién te rige, ¿no?
Bueno, ese es un comentario. Profe, yo reseteé mi computadora por lo del inicio del ciclo y ¿tendrá guardado todavía mi documento? Si lo busca y se acuerda, ¿me lo podría por favor reenviar de nuevo? No lo encuentro, porque cuando usted preguntó lo empecé a buscar y no, pues es que se fueron un buen de documentos en mi papelera porque la vinieron a arreglar mi computadora. Entonces, ¿se acuerda que sí me lo hizo, verdad? Entonces, sí, es tonal realmente y lo tenemos en el archivo. entonces Todos los tonales que me busca, compartimos. me busca y si lo encuentra, ¿me lo puede mandar de nuevo? Claro que sí, con gusto, hermanita. Profe, Mi sí, amor. sí. Sí. De hecho, Lazo Camati. ¿qué manda, Gnitzin? Sí, hermanita. De hecho, es un ritual, o sea, se lleva esta flor, vela, fruta, se presenta al río, al cerro, a la cueva, que se pide precisamente que se pide sabiduría para que podamos leer y para que ustedes puedan conectarse con su otro yo. Les mando los formatos al grupo, lo voy a mandar al grupo para los que quieran aprender. Solo les anticipo que este aprendizaje no es que de un día al otro ya me lo sé todo, no es todo un aprendizaje, es toda una vida. Es hermoso, es hermosísimo, se los digo yo. Ayudar a las personas, eso te da otra retribución de satisfacción, ¿sí? Bueno, hermanito Miguel, lo escuchamos, ¿nos quiere compartir algo? Sí, sí, nada más para darle gracias por la clase de conocimiento y también para redondear un poquito a mi perspectiva de, esta es una clase a los compañeros, una clase para que aprendamos lo básico del náhuatl. Lo otro es que usted les puede leer su náhuatl. Sí, se congeló, bro. Se congeló la comunicación. Proyecto. Sí, sí. Nada más para clarificar a los compañeros, si están interesados, si usted los deja, pues ya pueden avanzar a estas clases. Pero yo como lo veo es paso a paso. Primero aprender el idioma que esta clase, y para no abrumarlo con todos, con lo de la siembra y datos, y no confundir lo que es de esta clase. Ese es nada más mi comentario. Y muchas Sí. gracias, maestro. Sí, Gracias, muchas estuvo muy gracias. interesante. Claro que sí. Pues nos vemos el miércoles. ¿Les parece? El día miércoles la clase y les agradezco mucho de su tiempo por haber estado con nosotros. Y créanme, cualquier duda que tengan ustedes, mándenmelo en el grupo de manera personal. Y yo, si estoy ocupado, pero me desocupo en un pequeño espacio, yo les contesto todas sus dudas para poder mantenerlos también ahora sí que al corriente de esta clase. Y con gusto, con todo lo demás información, se los comparto. ¿Sí? Profe, nada más la duda, entonces, ¿la clase no es sabatina, también de los miércoles? Sí, Es miércoles y sábados. miércoles y sábados. ¿Y los miércoles qué horario va a ser? Es que mi jornada laboral es la vespertina. Sería de 7, también de 7 a 9, los miércoles. Nada más que los miércoles seremos muy puntual para terminar, porque también yo participo en un grupo de historia y cultura y también tengo que estar ahí presente para compartir lo poquitito que nosotros sabemos. Es que yo los miércoles no, profe, yo salgo a las 8 de la escuela, entonces me conectaría pues cuando llegando, 1 hora si acaso. Sí, y de todas maneras vamos a ir grabando las clases. Ah, perfecto, eso es lo que le iba a preguntar. Sí, maestro, sí. Linda noche y muchísimas gracias, profe, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos el día miércoles. Descansen. Kamati. Saludos a todos. Saludos. Las Ocamati. ¿Qué más? Quema, Tlazokamati.
Saludos y nos vemos. ¿Qué va, Nognitzin?